Buenas tardes. Hoy lo que vamos a trabajar son algunos aportes para entender las interpretaciones sobre el caudillismo. Lo que vamos a hacer es un recorrido absolutamente breve sobre algunas de las interpretaciones que se han presentado. Para ello vamos a trabajar sobre desde la literatura histórica, desde las interpretaciones historiográficas, desde los ensayos, desde los distintos aportes que se han dado. Y vamos a mencionar los principales autores que tienen que ver con esto. En primer lugar, hay una conceptualización del caudillismo clásico que se corresponde con la generación del 37, que consideraba que el caudillo tenía como elemento central la violencia, como modo de competencia política, ruralización del poder, mito del vacío institucional. Los autores fundamentales de este caudillismo clásico son Sarmiento, donde para él el caudillo era la expresión de la barbarie gaucha, y la violencia era una forma de vida realmente. El otro es Alberdi, que consideraba al caudillismo como el paradigma de una política bárbara, una cuestión que apuntaba especialmente a los métodos que usaba el caudillo para eliminar o acallar a la oposición. En segundo lugar, tenemos el debate sobre la guerra social. En ese debate tenemos a dos autores centrales, que es Vicente Fidel López y Bartolomé Mitre. ¿Cuáles son los temas en discusión? Los temas son la llamada anarquía del año 20 y el rol de las montoneras. Ambos autores coinciden que la denominada anarquía del año 20 fue el origen del caudillismo. La anarquía era vista como ausencia de poder central y por lo tanto el colapso del poder central había provocado la emergencia del caudillismo. Hoy esta interpretación está absolutamente corrida en la medida en que ni siquiera hablamos de anarquía del año 20. Para López, la guerra social había desatado un estado de barbarie, la guerra inmediatamente un punto previo y inmediatamente posterior al 20. La guerra había desatado un estado de barbarie, de desorganización social y criminalidad que carecía de solución, ¿no? El caudillismo para López era lo más terrible que había pasado en la historia argentina. Para Mitre, el caudillismo era una expresión de sentimientos que intentaban pensar la igualdad, ¿no? Pero que en realidad habían terminado desvirtuados en una idea de un poder más sólido y de una autoridad muy consolidada y fuerte, ¿no? En donde indudablemente el caudillismo era asociado a los fenómenos provinciales. Una tercera interpretación es la de José Ingenieros. José Ingenieros habla de que el caudillismo lo asocia al régimen feudal. Asocia a Rosas como un señor feudal, asocia a la confederación como si fuera un sistema de pactos entre señores feudales. Y esta situación en realidad da cuenta de que Rosas era un exponente de la oligarquía terrateniente para José Ingenieros, y para este autor el gobierno de Rosas era la restauración de derechos, prácticas, sentimientos que son indudablemente contradictorios con el sistema representativo y republicano. Y por lo tanto, digamos, se asocia a un periodo indudablemente del medioevo bajo un régimen feudal. Digamos, hay una equiparación entre el medioevo europeo y la supuesta situación en nuestro país.
En el cuarto lugar tenemos lo que se denomina la ensayística positivista. Acá tenemos autores como Ramos Mejía, como Bunge, que releen el caudillo y al caudillismo, buscando encontrar en el caudillismo claves para ver qué es lo que pasa en el momento en que ellos escriben, en el contexto que escriben, y que indudablemente están impidiendo el proyecto del progreso, cuando ellos escriben fin del siglo XIX, ¿no? Con el aluvión inmigratorio. Entonces, están muy preocupados por nuevas disciplinas como la psicología social, como la medicina legal, la antropología criminal, y ellos encuentran vestigios de caudillismo en la psicología de las multitudes, en la mezcla de razas, en una cultura popular carente de la ética del trabajo que era necesario en ese tiempo. Por ejemplo, mencioné a Ramos Mejía, en una obra que se llamó Las neurosis de los hombres célebres en la historia argentina, señala que Rosas es un loco moral. Las masas exaltadas en sus sentimientos por la emulación y el contagio lo siguen como si fuera una cruzada religiosa contra los unitarios. Y además señala que, bueno, el resto de la población sigue las directivas de Rosas desde dos lugares. O no se involucran o están tan deprimidos que no pueden ni siquiera oponerse. La quinta perspectiva es la del revisionismo histórico. Rescatan la figura de Rosas y a los caudillos del interior. Fíjense que esto de revisionismo también nos lleva a las corrientes historiográficas argentinas que hemos visto en la unidad número 1, ¿no? Y una de las corrientes que vimos, que habíamos mencionado, es el revisionismo histórico. Autores en relación a esto y al caudillismo: Ibarguren, quien defiende la legitimidad popular e institucional del poder de Rosas y justificó todas las acciones que hizo por la unidad nacional. Pereira Susta es el defensor de la soberanía, ¿bien? Frente a los avances coloniales de ingleses y franceses. En sexto lugar hay un autor que se opone a esta visión de revisionismo, que es Antonio de Lipiana. Él, en realidad, acá hay una cuestión del desplazamiento del concepto hasta una interpretación en el contexto en donde escribe, porque él asimila a Rosas con dictadores modernos. Entonces desplazó la cuestión del liderazgo fuera de lo que era el caudillismo clásico, ¿no? Y dice que el caudillo no es una cuestión de la cultura política americana. En realidad tiene que ver con todos los pueblos débiles, sumisos, que delegan autoridad en un dictador, ¿no? Con propaganda, espectáculos de masas, control de la prensa, expulsión persecución de la oposición, burocracia dicta, etc. Y que por lo tanto estamos en presencia de una cultura autoritaria. En séptimo lugar vemos la influencia de la teoría de la dependencia. Entre 1960 y 1970, influidos por la teoría de la dependencia, varios autores retoman la cuestión de la clase terrateniente en la explicación del caudillismo. Autores como Odone, Carretero, Milciades Peña vieron a la dominación de la clase terrateniente como una condición de la forma política del caudillismo. En octavo lugar tenemos a un autor que nosotros hemos mencionado y que también tienen alguna lectura en relación a él, que es Alperín Dongui. Alperín Dongui va a formular una relación entre militarización y democratización que tiene que ver con la base del ascenso al poder de los caudillos, ¿no? Él dice que la desmilitarización del periodo de Rivadavia específicamente llevó a un vacío de poder y transformó las luchas sociales del orden colonial entre conflictos entre bandas armadas, ¿no? Y en este contexto se produjo el desplazamiento de la élite criolla urbana por caudillos y por jefes de milicias locales
rurales y a su vez con la presencia de grandes propietarios. La última de las interpretaciones es la de John Lynch. John Lynch es un autor no argentino, todos los que hemos visto hasta ahora son autores argentinos. John Lynch hace una asociación entre caudillismo y clientelismo y dice que hay 3 condiciones para el surgimiento del caudillismo. En primer lugar, el vacío institucional o no hay reglas formales, ¿no? En segundo lugar, la competencia política llevada adelante por medio de conflictos armados. Y en tercer lugar, una sociedad agraria de terratenientes y peones entrelazada por relaciones de tipo clientelar. Entonces, el personalismo de un caudillo reemplaza a las instituciones y reemplaza a la ley. La violencia se torna en la forma de resolver o de dirimir los conflictos políticos, ¿no? Y la estructura social se mantiene sin cambios porque el caudillo la mantiene así. Para John Lynch, el caudillismo es un tipo de clientelismo propio exclusivamente del periodo de la post-independencia latinoamericana. O sea, para empezar, el caudillismo es un fenómeno latinoamericano, ¿no? No es un fenómeno, como habíamos mencionado, como de Lepiane, que decía que era un fenómeno casi cultural de pueblos débiles. No, Lynch dice no, esto es absolutamente latinoamericano y tiene que ver con el fenómeno eminentemente de la posguerra. John Lynch también trabaja distintos tipos de caudillo. Por ejemplo, dice que hay caudillos que emergieron durante las guerras de independencia, como es el caso de Artigas o el caso de Güemes, donde son producto de la experiencia de la guerra y sus organizaciones tienen que ver con el mismo desarrollo de la guerra de independencia. En segundo lugar, tienen que ver, por ejemplo, con otro contexto, como son Estanislao López y Francisco Ramírez, que en realidad surgen por oponerse al gobierno porteño. Y su poder no era más que el interés económico regional llevado a la política armada para enfrentarse, ¿no?, con el poder de Buenos Aires. Para Lynch, el exponente más fuerte de un caudillo es Rosas. De hecho, Lynch tiene distintos trabajos sobre caudillismo, como por ejemplo un texto completo sobre caudillos en Hispanoamérica, pero también tiene un libro dedicado exclusivamente a Rosas. Para Lynch, Rosas pertenece a una categoría especial que es como un super patrón, es un caudillo que reúne todas las características propias del fenómeno. Ausencia de instituciones, hegemonía por una fuerte personalidad, y que indudablemente su régimen de clientelismo, y ahí viene algo muy particular en Rosas, no solo es con los sectores populares, sino también con los sectores sobre los que él mismo forma parte, que es, digamos, el grupo terrateniente. En ese sentido, las prácticas del clientelismo no son exclusivamente para un sector, sino absolutamente para todos, ¿no? Y en ese punto, el clientelismo para John Lynch es la antítesis del gobierno republicano. Por lo tanto, el caudillo convirtió a los ciudadanos soldados en peones y luego en clientes. Dirá Lynch, hay carencia de instituciones y de leyes, y entonces las personas buscan quien las proteja, ¿bien? Y en esa relación de protección aparece la figura del caudillo.